Bienvenidos a Plan País Argentina. Somos una red ciudadana de inteligencia colectiva unidos por un propósito en común. Tenemos como objetivo la elaboración de un detallado plan país compuesto por políticas de Estado que junto con un profundo cambio cultural trasciendan los ciclos políticos. Queremos políticas de Estado que nos representen a todos y a cada uno de los argentinos. Queremos influir en nuestros representantes, que escuchen la voz ciudadana y respondan ante ella con la dignidad que merece el rol que se les ha brindado democráticamente. Plan País Argentina no es un partido político ni está financiado con bienes públicos. No tiene dueño, líder ni candidato. Somos una ONG política y apartidaria formada por ciudadanos como vos y como yo, que quieren cambiar el mundo. En Plan País no solo soñamos con un futuro próspero, queremos cambiar el presente de nuestro país. Deseamos una Argentina federal, republicana, pujante, productiva, en crecimiento, creativa y generadora de riqueza y prosperidad para todos. En Plan País no existen las grietas y no importan los partidos políticos. Somos una comunidad humana que evoluciona, que dialoga, que reflexiona en grupo, que piensa fuera de la caja, que propone y lleva ideas a la acción. Aquí hay un lugar para todos y cada uno. Todas las palabras han sido dichas. En Plan País Argentina abogamos por un discurso performativo. Juntos llevamos nuestros sueños a la acción. Somos idea, somos acción, somos impacto, somos Plan País Argentina. Hagamos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de charlas Hoja de Ruta, un ciclo de reflexiones hacia un plan país. En esta oportunidad estamos hablando sobre exportaciones, la gran oportunidad argentina, y sobre su impacto positivo en nuestra vida diaria. Nos acompañan David Miazo y Nicole Pisani Claro, economistas de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, más conocida como Fundación FADA, que es una institución sin fines de lucro que elabora, difunde y gestiona proyectos de políticas públicas. Sus estudios apuntan a impulsar el desarrollo de nuestro país para mejorar la vida de las personas. David es licenciado en Economía, está cursando el doctorado en Economía en la Universidad Nacional de Rosario y se desempeña como consultor económico en múltiples organismos y es economista y jefe de la Fundación FADA. Nicole es licenciada en Economía con experiencia en análisis socioeconómico e investigaciones enfocadas en el sector agropecuario y agroindustrial. Se desempeña también como economista en la Fundación FADA. Así que les agradecemos mucho a ambos por acompañarnos y a ustedes, todos los que nos están viendo ahora, por supuesto, por acompañarnos una vez más en este nuevo encuentro. Así que les dejo lugar a David y a Nicole que se presenten y empezamos. ¿Quieren? Gracias, Agustina, por la presentación. Gracias a Plan País por la invitación a hacer este webinar y por supuesto gracias a todos los que van a estar conectados durante esta hora que vamos a estar conversando de un tema tan importante. Muchísimas gracias por el espacio y por estar escuchando atentos sobre este tema. Excelente, bueno, gracias a ambos y empecemos, no dejemos perder más tiempo. Les quiero preguntar primero qué es lo que nuestro país exporta, creo que es la gran pregunta, y cuál es el rol de las cadenas agroindustriales en lo que exportamos. Bien, bueno, para empezar, vamos a empezar compartiendo una pantallita, a ver si ustedes la pueden ver. Sí, perfecto. Perfecto. Es un poco para contarles y responder a esta pregunta que hacías, Agustina, de qué exportamos en nuestro país. En realidad exportamos muchísimos bienes y servicios, pasando desde la industria textil, podemos exportar electrónica, podemos exportar combustible, bueno, tenemos distintos rubros, y entre todos estos rubros exportadores tenemos lo que son las cadenas agroindustriales,
En cuanto a las cadenas agroindustriales, estamos hablando desde la producción granaria, las carnes, las economías regionales, maní, uva, complejos pesqueros, las legumbres, el limón. Tenemos realmente muchos complejos dentro de lo que son las cadenas agroindustriales. Tenemos aproximadamente 30-32 complejos exportadores, y nosotros realizamos de manera semestral un análisis de qué se exporta desde las cadenas agroindustriales y qué importancia tienen, digamos, dentro de todas las exportaciones que realiza el país. Y en este sentido, un poco los principales resultados, por ejemplo, que obtuvimos del primer semestre de este año, es que las cadenas agroindustriales explicaron el 72% de lo que exportó Argentina al mundo. Esto es que de cada 100 dólares, 72 provenían de las cadenas, es decir, de algunos de estos complejos que vamos analizando en este trabajo, y cada uno de ellos va teniendo diferente relevancia dentro de las exportaciones. Tenemos, por ejemplo, un 78% de las exportaciones de las cadenas provenían de algún complejo granario. Después tenemos un 11% de participación de las economías regionales en su conjunto, en donde, por ejemplo, el complejo pesquero es el quinto exportador de todos los complejos que estudiamos, o dentro del top 10 tenemos lo que es la uva, que también es una economía regional muy importante para la región de Cuyo. Después tenemos un 7% que lo explicaron las cadenas cárnicas, aviar, bovina, porcina y ovina. Y después tenemos la importancia del complejo lácteo, o de otras exportaciones que también se incorporan dentro de las cadenas y que por ahí tienen que ver más con los insumos vinculados a todos estos complejos. Perfecto, muchas gracias. Y ahí veo el ranking mundial en la imagen que presentas. ¿En qué se destaca el país y cómo sería el podio de las exportaciones? Bueno, en ese sentido el país se destaca en, por ejemplo, ser el primer exportador de lo que es aceite y jugo de limón. Es algo que por ahí no se conoce mucho, es una economía regional muy importante, y somos el primer exportador de estos productos, o el primer exportador de maní, de aceite y harina de soja. Somos el segundo exportador mundial de maíz, el quinto exportador mundial de aceite de girasol. Estamos en el puesto número 2 como exportador mundial de yerba. Estamos, digamos, muy bien posicionados con nuestros productos, los productos de los complejos agroindustriales en lo que es el mundo. Claro, totalmente. Increíble todo lo que tenemos para darle al mundo, ¿no? Siempre me impresiona, bueno, creo que a todos los que estamos acá. Y hablando acá hay ya preguntas, por ejemplo, la de Marcelo, que la vamos a dejar un poquito más para adelante porque está en los planes, pero antes quiero empezar por otra, que es justamente tomando la cantidad de dólares que generan las cadenas de exportación. ¿Por qué son importantes las exportaciones para la generación de dólares para el país, no para el ingreso de dólares al país? Una economía necesita dólares para funcionar, porque así como nosotros exportamos productos que otros países necesitan, nosotros necesitamos productos de otros países del mundo. Esto lo podemos comparar, si se quiere, con una familia. Una familia podría hacer muchas de sus cosas, de las cosas que necesita en algún tipo de economía de subsistencia, pero siempre termina resultando más eficiente producir lo que mejor sabemos hacer para vendérselo al mundo y comprar del resto lo que saben hacer mejor. Entonces, el país necesita exportar para generar dólares, en primer lugar, para comprar las cosas que necesitamos del resto del mundo. Para que cualquiera nos entienda. Por ejemplo, en este momento nos estamos comunicando a través de Zoom. Zoom es pago, cuesta cierta cantidad de dólares por mes. Para pagar Zoom necesitamos generar dólares de algún lado. Lo mismo con Netflix, lo mismo con Spotify, por nombrar cosas muy del momento, pero también con los automóviles, las cubiertas, las autopartes, los propios automóviles, algunos se producen acá, pero muchos otros se importan, principalmente de Brasil. De hecho, justamente la semana pasada tuvimos un comunicado de una empresa fabricante de neumáticos muy importante
que se estaba quejando ante el Banco Central que no le vendía dólares y por ese motivo iba a tener que frenar la producción. Por eso es importante, en primera instancia, generar dólares, para poder comprar las cosas que necesitamos del resto del mundo. Pero en segunda instancia, necesitamos dólares para generar reservas. Por un lado, necesitamos reservas para que haya confianza en la economía del país, para que el país tenga algún tipo de respaldo. Necesitamos reservas para que nuestra moneda tenga algún tipo de respaldo. De lo contrario, pasa lo que ha pasado en muchos momentos de la historia. Imprimimos moneda sin respaldo, esa moneda, por toda la impresión que tiene, pierde valor, se devalúa, y en ese proceso todos nos hacemos más pobres. Entonces, esa es la otra cuestión por la que es muy importante generar dólares a través de la exportación. Y otras cosas que después las podemos conversar es que en el proceso de exportar y de generar dólares también se genera inversión, desarrollo económico, trabajo, que después seguramente lo vamos a retomar. Perfecto, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. Y lo que mencionabas también se relaciona con el tema de la balanza comercial, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que tienen superávit y cuáles son los que tienen déficit? Bien, bueno, sí, un poco lo que mencionaba David tiene que ver con la balanza comercial, esto es poder exportar más de lo que importamos, y eso nos va diciendo cómo se comporta cada sector, cada actividad económica. Por ejemplo, durante todo el año 2020, de los diferentes rubros, desde la electrónica, la maquinaria, textil, las cadenas agroindustriales, solamente 3 de estos rubros tuvieron mayores exportaciones que importaciones, es decir, tuvieron un superávit. Generaron, digamos, un ingreso de dólares genuinos al país, y esto tiene que ver, por ejemplo, con las cadenas agroindustriales principalmente, en donde tuvo, digamos, un superávit de 30.000 millones de dólares, y después los otros 2 rubros fueron la minería y el combustible de energía, pero con superávit mucho menores, de unos 200 o 400 millones de dólares, y el resto de los rubros o sectores de la actividad económica tenían déficit comercial, entonces necesitaban importar más, muchas veces para producir otros bienes en nuestro país, que luego también se terminan exportando, pero terminaban teniendo mayores importaciones que exportaciones, y estamos hablando de la electrónica, el complejo textil, maderero, bueno, la química, son todos estos rubros que terminaron mostrando un déficit, y lo que se tiene que ir viendo también es que a nivel país, a nivel total de toda la actividad económica, se termine generando mayores exportaciones que importaciones entre todos estos rubros, ¿no? Claro, claro, claro. Y a nivel regional, como decías, ¿de dónde proviene lo que exportamos en las cadenas y hacia dónde va? También sería otra pregunta. Bueno, a nivel regional, veíamos recién la gráfica principal que mostramos, en donde tenemos muchísimos complejos, y ahí entran a cobrar relevancia muchos complejos de las economías regionales, en donde, por ejemplo, tomando el caso del té o de la yerba, que si bien tiene una participación muy baja en todo lo que son las exportaciones agroindustriales, son un motor de desarrollo en la región del NEA, y entre el 95 y 100% de las exportaciones de estos complejos provienen de la región del NEA, o el limón en lo que es el NOA y la provincia de Tucumán, las peras y las manzanas en el Alto Valle de Río Negro. Entonces, podemos ir viendo que cada complejo agroindustrial tiene, digamos, mucha importancia en determinadas regiones de nuestro país, y también tiene mucha importancia a la hora de llegar al resto del mundo. Entre todos los complejos, entre todos los productos que exportamos, llegamos a más de 140 países, más o menos, a nivel mundial, con nuestros productos, con productos argentinos, y podemos ir viendo distintos complejos en particular. El complejo de la uva llega a más de 65 países, el maíz a 90 países, entonces esto nos muestra la llegada que tenemos al resto del mundo, y acá
algo que nosotros siempre analizamos es la dependencia que tenemos de algunos países en particular, según los complejos. Lo importante es que los complejos exporten sus bienes a la mayor cantidad de países posibles, puedan diversificar sus destinos, se puedan abrir mercados, se puedan conquistar nuevos mercados, para que las exportaciones de cada uno de estos complejos no se vaya concentrando en 4 o 5 países y nos genere mucha dependencia de determinados países puntuales para colocar los productos. Claro. Y vos nombrás la importancia regional de las exportaciones, ¿no? Nombrabas el NEA, por ejemplo. ¿Qué rol juegan en esto los derechos de exportación que tanto escuchamos en los últimos meses? Bueno, los derechos de exportación, por la forma en la que actúan, lo que hacen es bajar el precio interno de los productos. El más famoso, la soja. La soja tiene 33% de derechos de exportación. Es decir, por cada $100 de soja, se le paga al productor $67. Pero en ese proceso, ¿qué pasa? ¿Dónde se produce esa soja? ¿Dónde vive el productor? Vive en el interior del país. Esos $33 que son los derechos de exportación no llegan a ciudades como Río Cuarto, como Marcos Juárez, a lugares de Entre Ríos, de Santa Fe, de Salta, que son los lugares productores. Es dinero que sale de las regiones y que no llega. Y que además muchas veces tampoco llega en forma de mejoras en la infraestructura, en mejoras de la calidad de vida, porque también, y acá agarro otro tema que toca circunstancialmente, cuando hablamos de impuestos en general, que no estamos en desacuerdo con los impuestos como una cuestión general. Uno también está en desacuerdo cuando esos impuestos no se convierten en mejores servicios públicos. Tenemos una carga tributaria altísima, que en el campo por los derechos de exportación es aún más alta, pero no llega con mejor educación, con mejor salud. De hecho, el que puede va a la salud privada, el que puede va a la educación privada, el que puede tiene seguridad privada. Y aprovecho que estoy viendo un mensaje que ponen en una pregunta, que ese dinero que no llega también es porque los derechos de exportación, esto es muy importante remarcarlo, son un impuesto que no es coparticipable, es decir, un impuesto que captura el Estado Nacional y que no se reparte de manera automática a las provincias. El resto de los impuestos, más de la mitad de los impuestos de origen nacional, sí terminan volviendo a las provincias, pero en el caso de los derechos de exportación, no, por eso hacemos esta analogía. Y voy a aprovechar a que te mostremos, y le mostremos a la gente que está participando con nosotros, un trabajo reciente que hicimos con la mesa de enlace de la provincia de Córdoba, donde medimos justamente esto para algunos departamentos de la provincia de Córdoba. Calculamos cuánto pagan en términos de derechos de exportación la producción agrícola de 4 departamentos de la provincia de Córdoba: Río Cuarto, Marcos Juárez, Tercero Arriba, que es donde está la ciudad de Río Tercero, San Martín, que es por ejemplo donde está la ciudad de Villa María. Calculamos cuánto pagan de derechos de exportación estos 4 departamentos. Y calculamos qué tipo de inversiones agroindustriales se podrían hacer con solo un año de derechos de exportación, como para tratar de ejemplificarlo y de que se pueda mostrar mejor. Es decir, estos 4 departamentos alcanzan el dinero que pagan de derechos de exportación para instalar 4 plantas de etanol, 16 plantas de biogás, 4 frigoríficos de cerdo, 48 granjas de cerdo, 8 molinos harineros y 4 frigoríficos de exportación de bovinos. Todo esto con solo un año de derecho de exportación, y tiene la capacidad de generar casi 13.000 puestos de trabajo. Tengamos en cuenta que hace 20 años, en el último proceso, que tenemos derechos de exportación. Esto demuestra un poco la importancia de esto, y esto es importante comunicarlo, mostrarlo, porque normalmente muchas veces la gente del interior del país, de muchas de estas regiones productivas, cree que los derechos de exportación o los impuestos a las exportaciones son un problema del productor. Pero cuando logramos mostrar esto, entendemos que es un problema del interior productivo, es dinero que no llega a la región, dinero que no se invierte y no se gasta en la región, entonces es menor actividad económica, menores inversiones, menor empleo que se genera hacia el interior del país. Y esto pasa, de nuevo, esto pasa en la provincia de Buenos Aires, de manera importante, en Santa Fe, en Córdoba, en San Luis, en La Pampa, en Entre Ríos, en Santiago del Estero, que es una provincia muy productora, en Salta, por nombrar solo las producciones que tienen
mayor nivel de derecho de exportación, porque también tenemos muchas otras que afectan al NEA, al NOA, a Cuyo, entre otros lugares. Si querés, Nicole, sacar esto, y un tema importante también, complementando lo que decía Nicole recién, es que muchas de estas actividades, o sea, para resaltar la importancia regional, muchas de estas actividades son una de las pocas actividades económicas que tienen muchas regiones del país. Nicole dio algunos ejemplos de la yerba, de los tomates, de las peras y manzanas. Son algunas de las actividades más federales, porque a casi cualquier provincia que vamos encontramos una actividad agropecuaria. Pero además, el rol de la exportación en esto. Tenía acá un dato para contártelo, que estaba en lo que mostró Nicole al principio. El té. Argentina exporta el 94% de la producción de té. Esto significa que sin la exportación es una cadena que prácticamente no existiría. En el sur de Córdoba es importante el maní como economía regional. Hay muchísimas industrias, hay muchísima producción. De maní Argentina exporta el 93% de la producción. Otra cadena que prácticamente no existiría con todas las inversiones que tiene esta cadena, con todo el empleo que genera, con toda la actividad económica que genera, que no existiría si no existieran las exportaciones. Y así podemos nombrar varias cosas más. El limón exportamos el 91% del limón que producimos. La cebada exportamos el 78%. La soja, años relativamente buenos como los que hemos tenido, exportamos el 74% de la producción. Del maíz exportamos el 64%. Y con esto, más que decir montones de porcentajes, lo que quería resaltar es esto. Muchas veces, sin la exportación, no podríamos hablar de la existencia o del nivel de desarrollo que tienen y el empleo que generan muchas de estas cadenas. Claro, y esto me viene a la mente el hecho de esta dicotomía exportación versus consumo interno. Como vos decís, que por ahí si no exportáramos el té, tendríamos mucha menos oferta de té acá también nosotros, ¿no? Porque no se produciría tanto. ¿Qué hay de cierto en esta dicotomía? Bueno, un poco esto que mencionás es, digamos que no existe tal dicotomía, o exportamos o consumimos internamente, sino que son dos, digamos, mercados complementarios. Por poner un ejemplo, tomemos las cadenas cárnicas, tenemos el complejo bovino y el complejo ovino, o sea, la carne vacuna y ovina, se consume internamente entre el 72 y 74% de lo que se produce en estos complejos, y después el 25-28% termina yendo como exportación al resto del mundo. Y en el complejo, por ejemplo, lo que es carne de cerdo y carne aviar, es más del 90% lo que se consume en el mercado interno, y el resto se destina al mercado externo. Y esto, si bien son datos que se muestra cuánto de lo que se produce se consume internamente, por ejemplo, el complejo de la carne bovina exporta el 26% del mundo, destina gran parte de su producción al mercado interno, y a su vez Argentina tiene uno de los mayores consumos, digamos, de carne vacuna a nivel mundial. O por ejemplo, lo mismo sucede con el complejo del trigo. La cadena del trigo, de todo lo que se produce, un 59% de esto se destina a el mercado externo. O sea, tenemos ahí un poquito más de la mitad que va al mercado externo, y el resto queda en el mercado interno, y producimos facturas, producimos pan, producimos galletitas, harina para la pizza. Tenemos muchísimas producciones dentro del mercado interno, pero a su vez también tenemos uno de los principales consumos de pan que hay en América Latina. Argentina consume 72 kilos de pan por persona al año. O sea, claramente hay una complementariedad entre producir para abastecer y el mercado interno, y también exportar, digamos, y encontrarnos con producciones y productos en el podio mundial de las exportaciones, o sea, darle a Argentina un rol muy importante a nivel mundial. Totalmente. Y te escucho y digo, ¿por qué hay algunos economistas que hablan de que en Argentina hay un sesgo antiexportador?
Esto, primero, ¿qué es, no? Este sesgo, ¿y es realmente así o es algo solo un mito? Bueno, el sesgo antiexportador es un poco esta conjunción de pensamientos, de ideologías, y después que se convierten en medidas que van en contra de la exportación. Por eso sesgo antiexportador, van en contra de la exportación. Y no solamente una medida en particular, sino que es toda una serie de acumulación de cosas que también está muy metida en la cabeza de la sociedad, en la cabeza de la discusión pública. Siempre se habla de esta cosa, eh, mucha gente entiende que está bien cerrar las exportaciones de carne, porque así van a bajar los precios, y no se terminan de poder comunicar o de poder explicar cosas como las que decía Nicole recién. Si producimos mucha más carne y exportamos más carne, vamos a tener mucha mayor oferta y eso probablemente nos lleve a tener menor precio que el resto del mundo, como en realidad tenemos. Que si fuéramos importadores tendríamos que pagar mucho más. Entonces, eso es básicamente el sesgo exportador, anti-exportador. ¿En qué se traduce? Se traduce, por ejemplo, en los derechos de exportación. Cuando uno pone un derecho de exportación, básicamente le cobra un impuesto a que se exporte. Normalmente se le cobran impuestos a las cosas relativamente malas o cosas que se quieren disminuir. Bueno, se querían disminuir el consumo de bebidas azucaradas, se le pone más impuestos. Se quiere disminuir el consumo de cigarrillos, se le pone más impuestos. Bueno, en el caso de las exportaciones, parece que se quieren disminuir las exportaciones porque se le ponen más impuestos. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad cuando uno le pone un impuesto como este, lo que hace es bajar el precio, baja la rentabilidad y por lo tanto baja el incentivo a producir. Entonces, cuando baja el incentivo a producir, de mínima la producción se estanca, y no crece la exportación. Y de hecho, ahora que fue la Copa América, andaban algunos videos que circularon bastante en Twitter, que lo habían hecho los brasileros, mostrando cómo nos habían ganado en el mercado justamente de carne vacuna. Después, por suerte, terminamos mejor nosotros, pero en la previa no, agitaban un poco dentro del mundo agro con eso. Miren cómo Brasil, que venía de muy abajo, se convirtió en el primer exportador de carne, y Argentina totalmente estancado y perdiendo puestos en el mundo. Entonces, este sesgo antiexportador, perdón, ¿quería decir algo? No, que justo te iba a decir que también Marcelo había hecho una pregunta al principio sobre esto, que le gustaría saber por qué nuestro país se piensa que no es bueno exportar, así que mal estamos. Que le quería preguntar a Marcelo si estaba bien, si le parecía bien la respuesta, o quería preguntar algo más, porque creo que muchos tienen esta duda, ¿no? ¿Por qué se piensa que no es bueno exportar si lo que están contando es totalmente lo opuesto, ¿no? Al contrario. Sí, tal cual. Es que se ha puesto durante muchas veces, principalmente esta dicotomía que marcaba recién Nicole, de consumo interno o exportación. Esa es la dicotomía que se ha instalado muchas veces. ¿Y por qué se ha instalado? Porque se ha instalado en momentos. Argentina tiene una larga historia de inflación. Una inflación que es generada principalmente por un exceso de gasto público que es financiado con emisión monetaria. Justamente estábamos haciendo unos cálculos hoy en FADA. De julio a septiembre, el Banco Central emitió para financiar al Tesoro 5 millones de pesos por minuto. Y en los 15 días que vamos de octubre, ha emitido 7,6 millones de pesos por minuto para financiar al Tesoro. Bueno, esto que lo estamos viendo hoy ha pasado en muchos momentos de la historia. Por eso hemos tenido los pesos ley, los pesos argentinos, los pesos moneda nacional, los australes. Hemos ido cambiando de moneda porque hemos ido destruyendo la moneda. Me fui un poco por las ramas, pero lo que iba es que tenemos mucha historia inflacionaria. Cuando hay inflación, empiezan las tensiones por los precios, porque le pega de manera directa a toda la gente, al bolsillo de la gente, al bolsillo del consumidor, le pega de manera directa a la inflación, y la inflación se torna siempre entre los primeros problemas en la cabeza de la gente. De hecho, algunas encuestas políticas que había en estas semanas, justamente por las elecciones, ponían el tema 1 en la preocupación de las personas, la inflación, y el tema 2, la inseguridad. Entonces, como esta inflación está muy presente en la discusión pública, y los gobiernos en general son los que la generan, y no quieren dejar de generarla porque no se quieren quedar sin el financiamiento del Banco Central, empiezan a buscar culpables. Entonces, ¿por qué sube la carne? Porque exportamos, no porque están imprimiendo pesos. ¿Por qué sube
el maíz o algo por el estilo, por lo mismo. ¿Por qué sube el trigo? Por lo mismo. Entonces, se ha ido a, me voy a una discusión de esta semana. ¿Por qué suben los precios? Porque los empresarios son malos, no quieren ceder su margen, y les tenemos que poner un precio máximo para que dejen de subir los precios, porque ellos son los culpables, no nosotros que estamos imprimiendo. Entonces, ese sesgo antiexportador, sobre todo en algunos productos como estos del campo, el trigo, el maíz, la leche, la carne, se ha instalado mucho por este contexto de inflación, donde hay tensiones y donde se buscan culpables. Entonces, se ha convencido a una parte importante de la sociedad que es así, que culpa de la exportación sube los precios, que la exportación se lleva lo que es de la mesa de los argentinos, y que para proteger la mesa de los argentinos, el bolsillo de los argentinos, tenemos que cerrar las exportaciones. Así, por un lado, muy relacionado a esto, también la voracidad fiscal, la necesidad de recaudar para poder gastar, es la que por ahí muchas veces ha sido el principal motor de los derechos de exportación. O sea, el Estado necesita esa plata, entonces por eso pone los derechos de exportación. Y bueno, obviamente cuando vos los ponés, perjudicás a una parte importante de la sociedad y tenés que empezar a defenderlo desde muchos lugares. Y ahí se instaló mucho esto: el productor tiene que pagar, el productor se llena de plata, y no se ve esto que mencionábamos recién. No es solo el productor, sino son todas esas regiones productivas. ¿Qué sería de muchos pueblos del interior sin estos 20 años de derecho de exportación? ¿Qué sería del desarrollo, la inversión que podrían tener muchos lugares del interior del país sin 20 años de derecho de exportación? Entonces, un poco se ha ido generando a lo largo de la historia, que viene de muy atrás, pero lo seguimos viendo día a día, este sesgo antiexportador. Creemos que exportar está mal, creemos que poner medidas que limiten las exportaciones está bien, y por lo tanto nunca logramos generar un país, empresas, un desarrollo exportador importante que nos permita crecer y nos permita todo lo que decíamos antes. Tener dólares para importar todo lo que necesitamos, tener dólares para pagar nuestras deudas, por eso cada 2 por 3 también entramos en default, tener dólares para respaldar nuestra moneda, se termina convirtiendo en eso. Y después, algo que también vi entre las preguntas, no las pude prestar tanto atención, pero vi la palabra por ahí, es el cierre o las restricciones a las exportaciones. Cuando nos empezamos a quedar sin dólares, como en este contexto, que también tiene mucho que ver la impresión de pesos en eso, ¿no? Pero nos empezamos a quedar sin dólares, empezamos a restringir las importaciones. Y muchas de esas importaciones son insumos que usan otras industrias que después terminan exportando. Entonces, en ese mismo proceso, también terminamos generando un sesgo antiexportador porque frenamos las importaciones. O también, al frenar las importaciones, suben los precios de muchas cosas, de muchos bienes de capital. Pensemos en la electrónica, por ejemplo, pensemos en los camiones, que en Argentina históricamente han sido caros respecto al resto del mundo, y también con eso reducimos la competitividad que tiene el país. Disculpame que me fui muy largo. No, está perfecto, y me acordaba de algo que me pasó hace poco con esto de la restricción de las importaciones también. Acá yo vivo en Pilar, en Buenos Aires, y hay una de mis heladerías preferidas, tiene un gusto específico de coco que me encanta, que es la única que lo tiene, y hace unos meses dejó de estar por varias semanas, entonces yo llamé preocupada diciendo dónde está mi gusto preferido de coco, y me dijeron que había problemas con las importaciones y por meses no lo tuvieron. Así que nada, ahí viste como en las pequeñas cosas que uno por ahí no se da ni cuenta, pero en todo afecta, ¿no? Estas restricciones que nombrabas. Así que nada, como un dato. Tal cual, disculpame, afecta en el coco, afecta en los celulares, en las computadoras, que por qué la gente en muchos momentos se trae computadoras de contrabando, celulares cada vez que viaja, y tenés a la FIP ahí controlando cada valija que pasa en el aeropuerto, y por esta misma razón, por esas restricciones que elevan los precios internos. Claro. O nosotros que estamos un poco más relacionados al campo, ahora está comenzando la siembra de soja, de maíz, y muchísimos productores comentando que tienen problemas para el repuesto de la sembradora, que tienen problemas para las cubiertas, bueno, porque muchas de esas cosas son importadas y no se consiguen. Totalmente, Una totalmente. versión campestre del helado tuyo. El coco. El coco. Bueno, hablamos un poco de que las exportaciones, de lo importante, ¿no? Que las exportaciones generan en materia de dólares. Pero supongo que hay otro rol que cumplen, ¿no? Quizás a nivel socioeconómico, que puedan contarme o contar a la gente.
Bueno, sí, hay otro rol que un poco David lo mencionó al inicio de la charla, de la generación de empleo. Es uno de los aportes más importantes, y un poco en esto que también David contaba de cuando existen derechos de exportación, lo que no se puede invertir en el interior productivo también es puestos de trabajo que no se pueden generar, que no se generan. Y voy a compartir, a ver si lo ven, como Perfecto. para hacer un pasito para atrás. Las cadenas agroindustriales, que es un poco lo que veníamos hablando al principio en materia de exportación, las cadenas agroindustriales generan en el país el 22% de lo que es el empleo privado. Estos son más o menos 3.700.000 puestos de trabajo, y acá un poco para verlo gráficamente en algo cotidiano, algo que comemos, que a los argentinos nos encanta, como la pizza, todos los puestos de trabajo que hay detrás de uno de los alimentos que más consumimos. Tenemos la parte primaria, que tenemos el que produce los insumos productivos para producir aceitunas, para el tomate, para la cebolla, que son economías regionales muy importantes. Para la producción de queso, que en paso anterior tenemos a los tamberos, los empleos industriales, lo que nos venden los productos en los almacenes, en los súper, y los que los transportan. Y en esto es como que vemos realmente la dimensión que tienen las cadenas agroindustriales a la hora de generar empleo. Y uno de los productos que podamos ver representados en esta pizza es la harina, que viene de la cadena del trigo. Y en esto de un poco también lo que mencionaba David, de qué sería de algunos complejos, algunas cadenas, si no se exportara, una parte de su producción se termina destinando a la exportación. Podemos ver qué empleos tenemos detrás de estas exportaciones. Y hablamos del trigo, y la cadena del trigo en nuestro país genera 385.000 puestos de trabajo, 385.000 empleos. Y si tomamos el circuito exportador que tiene esta cadena, que decíamos que alrededor del 59-60% se destina de lo que se produce en el mercado externo, hay 158.000 familias que están vinculadas a la producción de este complejo con destino a la exportación, o sea, están vinculadas con las exportaciones. Lo mismo, si por ejemplo tomamos una economía regional, como lo es los productos vitivinícolas, se la cadena de la uva genera 152.000 empleos, y 53.000 están vinculados a la parte, digamos, de estos productos que se destinan al mercado externo, desde la producción primaria, la industrialización y la exportación, digamos. Y acá es donde tiene muchísima importancia fomentar la exportación, buscar producir más para nuestro mercado, pero también para el mercado externo, porque detrás de esto tenemos crecimiento y tenemos empleos que se generan y que están estrechamente vinculados y dependen de las exportaciones. Lo mismo sucede cuando pensamos en las restricciones que se le ponen a las exportaciones, derechos de exportación, cierre de productos para exportar. Detrás hay familias que están vinculadas a estas exportaciones, y que al cerrarlas, digamos, estas familias dependen de lo que se produce para exportar, y está en juego, digamos, su sustento en la vida diaria. Totalmente, que me encantan esas fotos, siempre las usamos en Plan País porque son como muy súper gráficas, ¿no? Para mostrar los números concretos. Gracias, Nicole. Y la última pregunta, y ya las dejo al público, que hay varias, pero estoy viendo algunas que también yo tenía pensadas, así que como última pregunta les comento, ¿cuál es el nexo entre el crecimiento del país y las exportaciones? Y también, que acá estoy viendo una pregunta, si podríamos duplicar nuestras exportaciones agroindustriales. Bueno, mi pregunta es más que se relaciona, pero ¿qué es necesario para que crezcan, ¿no? Que se dupliquen, o no sé si se puede, pero tripliquen, ya sea en el agro o de otros sectores. ¿Qué es necesario y cuál es el nexo, ¿no? Crecimiento y exportaciones.
Estás muteado, David. Ahí está. Ahora sí. A ver, sí. Llevamos casi 2 años de Zoom, todavía nos pasa. Bueno, el nexo entre exportaciones y crecimiento está demostrado en el mundo. Hay trabajos de la OMC, del Banco Mundial, que muestran esto. Hay estudios que analizan por qué crecieron los países que crecieron. De hecho, hay un libro que se llama así, que analizan qué pasó en Japón, qué pasó en Corea y en el sudeste asiático, qué pasó en algunos países de Latinoamérica, en países europeos más atrás en el tiempo, qué hicieron para poder crecer, para poder despegar en sus momentos, cada uno en distintos momentos del tiempo. Y una variable común en todo esto ha sido la exportación. Y recién veía ahí que alguien comentaba en el chat y decía, bueno, le tenemos que vender a nuestros vecinos, algo por el estilo, y me tomo del ejemplo de la pizza que decía recién Nicole. Si yo tengo una pizzería y produzco pizzas, bueno, le puedo vender a mis vecinos, a los que están 3, 4 cuadras a la redonda, que van a venir y me van a comprar, pero eso tiene un límite. Ese sería mi mercado interno. Eso tiene un límite. Yo quiero crecer, si creo que mi pizzería crezca, tengo que empezar a encontrar nuevos clientes. Tengo que poner una motito para que lleve pizzas más lejos que mi vecindario, mi mercado interno. Y eso es el país. Yo necesito, está bien, está perfecto vender pizzas en el mercado interno, está perfecto que el mercado interno crezca para que me compren más pizzas o pizzas cada vez más caras. No sé, la de que tiene Roquefort, que siempre es más cara que la musa común. Está perfecto eso, pero también necesito desarrollar nuevos mercados, necesito nuevos clientes, necesito que los otros barrios, decía vecindarios, no me salía, los otros barrios también me compren y me quieran comprar mi producto, porque eso me genera ingresos, con eso puedo crecer, con eso puedo contratar más gente, con eso puedo invertir más, comprar nuevos hornos. Esto es exactamente lo mismo. Está perfecto proveer el mercado interno, pero si quiero crecer, si quiero generar empleo, si quiero generar inversión, no me queda otra que salir y exportar. Y esto es lo que han entendido muchísimos países del mundo. Bueno, acá suma Fernando Vilela, que él siempre está con el ojo. Claro, que además de pizzas le puedo sumar empanadas, postres, excelente, le puedo sumar bebidas, puedo diversificar mi exportación, está perfecta la acotación. Pero bueno, esto es lo que ha entendido el mundo, que esa es la forma, porque en cada barco de soja, o de carne, o de frutas, o de productos más elaborados que se exporta, son puestos de trabajo que se generaron en esa producción, en esa comercialización, en ese traslado, en ese flete de toda esa producción. Y vemos países vecinos nuestros como Paraguay, como Chile, como Brasil, con la producción y la exportación agroindustrial a través de mercados más de gobiernos de izquierda y más de derecha. Eso lo han tenido como una política de Estado y lo han sabido aprovechar para generar más prosperidad para sus personas. Entonces, el link exportaciones, crecimiento, está totalmente demostrado. Hay multiplicidad de trabajos y de casos de estudio al respecto. Y después me preguntaste cómo hacer para que crezcan las exportaciones. Bueno, tal vez se pueden duplicar. La verdad no hemos hecho bien el estudio para comprender los alcances, pero tal vez se puede duplicar la exportación agroindustrial en base a lo que hacíamos, ya sea con más producción o con una producción más diversificada o de mayor valor, ¿no? Son distintas formas de aumentar las exportaciones. Y las exportaciones tienen que aumentar las del campo, las relacionadas a las cadenas agropecuarias, agroindustriales, a la bioeconomía, pero también el resto de los sectores, no solamente el único. De hecho, en todo el resto de los sectores es donde tenemos muchísimas más oportunidades, porque hoy son relativamente muy chicas las exportaciones. Entonces, ahí sí hay para crecer. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Hay algunas cuestiones básicas, hay unas condiciones sin las cuales es imposible exportar o que el país crezca hacia adentro o cualquier otra cosa, que son la estabilidad macroeconómica. Si tenemos una economía que está constantemente o cada 2 o 3 años en crisis, bueno, en ese contexto no hay empresa que se pueda desarrollar, empresa que pueda tener los pies firmes para poder desarrollarse. Y por eso tenemos muy poquitos casos de empresas
internacionales de empresas grandes, porque la verdad que la economía argentina es una destructora de pymes especialmente, y una destructora de empresas en general. Entonces, lograr cierto nivel de estabilidad macroeconómica es muy importante. Muchos países de nuestra región han logrado cierto nivel de estabilidad económica desde las últimas crisis de los 90 en adelante, y eso es lo que les ha permitido empezar a construir sobre eso. Estabilidad macroeconómica. Una parte muy importante de la estabilidad macroeconómica es la inflación. En una economía con 30, 40, 50% de inflación, realmente es muy difícil crecer, porque también es muy difícil que haya otra cosa, que es muy importante para todo esto, el crédito de largo plazo, accesible. Vos para poder exportarlo al mundo, sobre todo para generar mayor diversificación, mayor valor agregado, necesitas mucha inversión. Necesitas empresas, plantas de escala que sean capaces de competir con gigantes agroalimentarios. Me quedo en nuestro sector, pero esto es válido para otras cosas. Gigantes agroalimentarios como Brasil, como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Entonces también necesitas crédito. El crédito no existe sin estabilidad macroeconómica, con inflación, no existe. Y reglas de juego claras. Si un día subo derecho a exportación, si un día devalúo y al otro año atraso el tipo de cambio y destruyo cualquier competitividad cambiaria que podía tener, si un día promuevo y abro mercados de carne y al otro año lo cierro las exportaciones directamente, bueno, se necesitan reglas de juego claras para que las empresas puedan proyectar y crecer. Y después, ya también pensando en el largo plazo, es trascendental la competitividad. Todo esto que mencioné es la cuestión base, sin eso no podemos ni discutir. Y después la competitividad, porque la competitividad también es lo que hace que nosotros podamos exportar de manera genuina, sin subsidios, sin estar devaluando. O sea, que producir en Argentina sea mejor o más barato que en el resto del mundo. Ahí hay temas de infraestructura, temas de leyes laborales que también se vienen discutiendo. Y después también, obviamente, hay que producir más. Para producir más, dentro del agro tenemos cuestiones como los derechos de exportación, como las restricciones a las exportaciones, trabajar en el tema del riego, trabajar en el tema de fertilizantes, son algunas cosas importantes y no me extiendo más. No, está perfecto, perfecto. Este webinar... Perdón, sí. Discúlpame, que lo acabo de leer y me hicieron acordar, lo tenía acá escrito y no lo alcancé a leer. Abrir mercados. Abrir mercados es muy importante, y esto veo porque Francisco dice los tratados de libre comercio. O sea, abrir mercados, tratados comerciales y tratados de libre comercio son parte integral de esto, porque es la forma, básicamente es conseguir nuevos clientes. Eso es todo, discúlpame la interrupción. No, está perfecto. Te iba a decir que este webinar nuclea todos los webinars que hemos tenido de empleo, de, por ejemplo, empleo con Jorge Corina, que nos habló mucho sobre también las inversiones, ¿no?, que se necesitan en el sector privado para generar empleo de calidad, también con, bueno, todos los impuestos, las regulaciones que hablamos con Diana Mondino en su momento, así que bueno, de todo un poco. Y quería abrir un sector de preguntas del público, ya que terminamos nosotros, y hay varias en el chat desde el inicio. Vamos a nombrar algunas y los que quieran nos pueden ir poniendo más en el chat ahora, o pueden levantar la mano acá abajo y los dejamos hablar, ¿sí? Pero una, como para empezar, Alejandro dice, ¿qué tienen para decir sobre exportar en bloques comunitarios o con tratados de libre comercio entre dos países? Nicole, ¿querés? Sí, un poco tiene que ver con lo que David mencionaba recién de la apertura de los mercados y de exportar, digamos, y conseguir nuevos clientes. Es muy necesario el exportar, digamos, al resto del mundo por medio de nuevos mercados, tratados de libre comercio. Si bien es muy complejo por ahí salir en bloques a exportar y conseguir nuevos mercados, son, digamos, los caminos que tenemos para poder producir y colocar nuestros productos en el mercado internacional. Perfecto. A ver, otra más. Dice Marcelo, pero lo bueno sería que en lugar de sacar por retenciones, es que eso signifique más inversión.
pregunta, creo. Si sacamos de retenciones, ¿eso significa más inversión? Sí, sin duda, porque genera, por un lado, mayor margen de la producción. Cuando la producción tiene mayor margen, yo lo único que quiero hacer es producir más, porque si gano más con cada tonelada que produzco, quiero producir más. Entonces voy a tratar de incorporar más tecnología, tratar de incorporar más fertilizantes, tratar de incorporar riego, tratar de desarrollar nuevas áreas. Entonces, de mínima, tratar de incorporar tecnología en términos de maquinaria, agricultura de precisión y muchas otras cuestiones. Entonces, de mínima es inversión, más inversión en la propia producción. En segunda instancia, significa que quien produce tiene mayor disponibilidad de dinero, además de invertir en la propia producción. Y puede decidir invertir en alguna agroindustria. De hecho, en casi todas las agroindustrias, excepto algunas grandes de molienda y alguna otra cosa más, es el excedente, por llamarlo de alguna manera, que genera la propia producción agrícola. Gran parte de la producción avícola, gran parte de la producción de cerdos, gran parte de muchas producciones tiene que ver, de la producción de biocombustibles, tiene que ver con excedentes que genera la propia producción agrícola. Muchas veces también toda la cadena de la comercialización, o sea, toda esa gente originalmente eran productores agrícolas que se fueron extendiendo, integrando. Entonces, en primera instancia, inversión en la propia producción, a inversión agroindustrial y después inversiones de todo tipo en otros sectores. Que eso también genera más o gasto, sin que, si yo decido, no, toda esta plata me la tiro, me compro lo que sea, me hago la casa que sea, bueno, todo eso genera actividad económica, genera empleo en todo el entorno. Entonces, por eso es importante, como decimos nosotros, que esto llegue a los pueblos y ciudades donde se produce, porque ahí es donde tiene capacidad de generar desarrollo. Totalmente. Y hablando de que llegue a los pueblos, ¿no? ¿Cómo también se puede llegar a la opinión pública, como pregunta Luis? ¿Cómo se puede contrarrestar esto del sesgo antiexportador? Creo que pregunta porque es más o menos en el tiempo que lo estábamos hablando. ¿Cómo se puede contrarrestar en la opinión pública? Si bien yo creo que es parte de comunicarlo, ¿no? De una manera para que todos lo puedan entender, todos lo podamos entender, porque muchas veces son cuestiones difíciles que no todos tenemos en el vocabulario y en el conocimiento diario, pero ¿cómo creen ustedes que se puede cambiar este sesgo antiexportador o esta dicotomía de consumo interno versus exportaciones, más allá de comunicando, por supuesto, ¿no? Yo creo que dos temas centrales. Uno, que quede muy marcado, algo que es totalmente cierto, digamos, que no hay que no es que lo estamos inventando, es totalmente. Exportar es generar trabajo, y es lo primero que necesita Argentina. Argentina no necesita más planes sociales, lo que necesita es trabajo. Entonces, exportar, primero que nada, es trabajo. Y segundo, nos permite producir más. Y producir más, cuando hablamos principalmente de alimentos, nos permite producir más, y producir más nos genera menores precios internos de los productos. O sea que la exportación, al fin y al cabo, si bien puede haber alguna discusión en algún momento particular, nos genera menores precios de nuestros alimentos. De hecho, y acá me meto en algo económico y lo hago muy cortito, los países solamente exportan porque los productos que producen, porque produce productos, produce bienes que son más baratos en el mercado interno que lo que son afuera. Solo por eso a mí me conviene producir algo acá, llevarlo hasta el puerto, cargarlo, llevarlo hasta el otro puerto, descargarlo y venderlo en otro país, por la única razón que acá es más barato. Entonces, exportar es empleo y en el largo plazo son productos o bienes más baratos. Excelente, súper claro. En Plan País Argentina siempre comunicamos sobre esto, sobre todo sobre la generación de empleo y la llegada de dólares al país que tanto necesitamos, así que seguiremos con eso, apoyándonos en ustedes y en Fernando, que nos está mirando ahí, y en muchos otros que nos ayudan. Aquí hay una pregunta de Adrián que dice que es de El Diario de Cuyo, en San Juan. Bueno, mandamos saludos. Pregunta, ¿la recuperación y el crecimiento económico argentino y mundial también generan inflación? Largo yo después, Nicole, si querés agregar algo. No, el crecimiento no tiene por qué generar inflación. Puede haber, sí, ciertos momentos que los bancos centrales y los gobiernos tienen capacidad de hacer, que es que en cierto momento se puede recalentar la inflación
la economía por el propio crecimiento y eso comenzar a generar inflación. Pero hay herramientas económicas como mover las tasas de interés para disminuir ese efecto. Pero en general, el crecimiento no genera inflación. Lo que genera inflación es el gasto público, la emisión monetaria, es querer apalancar ese crecimiento. Cuando ya hay cierto crecimiento y se le quiere meter fuego, ahí se corre el riesgo de generar inflación. Pero las herramientas para evitar que el crecimiento genere inflación están a la mano y muchos países del mundo las utilizan. Perfecto, súper claro. China. ¿A cuánto viene creciendo China? Hace 3 décadas, 4 décadas. De hecho, se inventó a tasas chinas, culpa de China. Durante muchísimos años creció al 10% y ha mantenido la inflación bajo control. Podemos discutir mil cosas, toda la gente que estaba metida en la pobreza, pero bueno, es posible. Discúlpamela. No, está perfecto. Acá Fernando Vilela agrega: nuestros países vecinos que exportan productos semejantes no tienen inflación. Gracias, Fernando, por el aporte siempre. Acá tenemos a Marcelo que levantó la mano, a ver si quiere hablar. Ahí te di permiso. Tenés que activar el micrófono. Ahí está. Sí, bueno, una duda que tengo, y hoy te mandé un mail, David. Primero les agradezco que siempre me mandan fotos y todos los informes de FADA que son excelentes. La duda es cuando ustedes dicen que si no se fuese la plata, las retenciones se podrían hacer, mantener el 80% de educación, mantener 203 hospitales, todo eso. Ahí estás diciendo que las retenciones quedasen en el lugar de origen, o porque ese dinero se invertiría y habría más producción. Porque si se queda en el lugar de origen y la recauda, por ejemplo, el gobernador de una provincia, chao, eso después nunca más lo va a querer largar, va a querer seguir teniendo toda la vida. Esa es mi duda. A ver cómo es, si me explicas eso, por favor. Sí, se entiende perfecto, Marcelo. No, ahí, primero que nada, son comparaciones como para que la gente tome dimensión. Por eso lo comparamos con los presupuestos municipales. Bueno, para que se tome dimensión que lo que paga el Departamento de Río Cuarto de Derecho de Exportación equivale a 4 veces el presupuesto de la Municipalidad de Río Cuarto, o a 33 veces el presupuesto del Hospital Provincial. Eso es más que nada para tomar dimensión del número, que si lo hablamos en millones de dólares, por ahí se pierde la dimensión. Pero para responderte muy concretamente, FADA lo que piensa es que los derechos de exportaciones tienen que desaparecer. Sí, podemos discutir que se bajen de manera gradual y muchísimas otras cosas, pero estamos convencidos que tienen que desaparecer porque estamos convencidos del impacto positivo que eso termina generando. Excelente, ahí está. Bueno, Marcelo, coméntanos si está respondida tu pregunta por el chat, y le damos el permiso a Alberto, que también levantó la mano. Ahí puede activar su micrófono, Alberto. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Buenas tardes. Muy buena la jornada. Nosotros pensamos lo siguiente. A ver qué opinan la Licenciatura en Economía. Liberar el comercio exterior de las economías regionales, porque no se le puede pedir al gobierno que libere la tasa de cambio, un mercado libre de cambios. Pero si se permitiera a las economías regionales liquidar sus exportaciones en un mercado libre, o paralelo, en este caso, que es el libre, el único mercado libre que existe, eso generaría un impacto muy importante en la mano de obra de las economías regionales. Y no tendría un costo fiscal insoportable para cualquier gobierno. O sea, que las economías regionales puedan liquidar sus divisas, no se las quede el Estado Nacional, el Banco Central, sino que sean de libre disponibilidad de los productores. Porque acá, ¿qué pasa? Cuando usted está liquidando a 100 pesos y cuando el mercado es de 188, esos 88 pesos no se los queda ni el Estado ni producción.
No sé, o sea, es un perjuicio nada más, pero tiene un impacto económico negativo fenomenal. Pero si se permitiera liquidar a, a un mercado abierto, libre, habría un impacto económico por el ingreso monetario a las economías regionales que generarían a su vez un gran impacto de actividad económica. Porque las economías regionales, ¿cuándo sufren en Argentina? Cuando se retrasa el tipo de cambio. Que en efecto sería muy importante, porque algunos políticos están pidiendo abolir las retenciones en algunas economías particulares regionales. Pero eso, un 5 o un 10%, es nada, porque pasar de 100 y que en vez de 100 usted cobre 90 o 95, es intrascendente cuando usted puede cobrar 188. ¿Qué opinan de esta propuesta que tenemos en el grupo? Alberto, totalmente de acuerdo. La brecha cambiaria es destructiva para la competitividad exportadora, para las exportaciones. Totalmente de acuerdo, solamente diciendo en una sola cuestión, que yo creo que esto debería hacerse para todo el país. O sea, debería solucionarse la brecha cambiaria para todas las actividades exportadoras, no solo las economías regionales. Entiendo, sí, que siempre las economías regionales es por ahí, o gran parte de las economías regionales es por ahí el que más lo necesita, porque son los que tienen más problemas de competitividad, los que están más lejos de los puertos y de los centros de consumo, pero entiendo que debería ser para todo el país, porque tener una brecha cambiaria como la que tenemos es el principal desincentivo que tenemos a las exportaciones, y de hecho está bueno que lo trajiste porque no lo había mencionado antes, así que bueno, totalmente de acuerdo, solo que no solo para las economías regionales, sino para todo. Perfecto. Le pedimos que nos conteste por chat si está respondido. Y tenemos otra pregunta. A ver. No puedo ver de quién es, pero no sé si Ángel, acá está. El USTA dice que tenemos el costo más bajo de producción de granos. Ahora que somos ineficientes en logística interna, ¿tienen medido cuán eficiente o no somos en logística interna? ¿Cómo afecta el costo de posicionar un producto en el mercado? La verdad que no lo tenemos medido. Sí tenemos medido, por ejemplo, el flete. El flete en el maíz representa para la provincia de Córdoba el 22% de todos los costos que tiene el maíz. En la provincia de San Luis el 22% de los costos. Con Nicole justamente estamos haciendo un trabajo de la cadena de la soja, y ahí vemos que por ahí los impuestos participan más que los costos, y también eso demuestra la baja participación de los costos en la producción. Nicole, ¿querés agregar algo? No, esto que mencionabas en lo que es, por ejemplo, los productos de soja, también tenemos entre un 5, un 7% de lo que es el costo de flete como parte del precio final, digamos, de los productos. Excelente, bueno, gracias. Y no sé si alguien tiene más preguntas, alguna pregunta más, algún comentario que quieran poner por el chat o hablado, si no nos vamos despidiendo. A ver. No sé si David y Nicole quieren decir algo más, como último comentario que quieran dejarnos para cerrar. No, solamente en cosas que mencionaban en el chat, que el valor agregado, la tecnología, realmente la producción, si nos quedamos solo en la producción agrícola, tiene muchísima tecnología, muchísimo valor agregado. De hecho, cuando lo medimos contablemente, es casi todas las veces el eslabón que más valor agrega, porque básicamente estás enterrando un par de cosas y sacando muchísimo valor. Así que, de hecho, hay muchísimo valor agregado, ya hay tecnología, ya hay todo esto solo en el grano. Después, obviamente, se puede hacer mucho más, pero ahí ya hay muchísimo, solamente eso. Excelente. Bueno, vamos cerrando entonces. Les agradecemos muchísimo a David y a Nicole de FADA por acompañarnos el día de hoy y por llenarnos de información que siempre compartimos con todos para seguir generando esta masividad y conocimiento que tanto queremos. Gracias por ser parte de Plan País Argentina.
muy valiosos para nosotros, y gracias a todos ustedes quienes están todavía acá acompañándonos después de una hora que hemos comenzado, por acompañarnos una vez más, ¿no? Porque hay muchos que siempre vienen a los encuentros mensuales del ciclo Hoja de Ruta, así que muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Los invitamos a todos a sumarse a nuestra página www.planpaisargentina.org. Con su correo van a recibir novedades y por supuesto también sumarse en la web de FADA, ¿no? Para ver todos los informes que mencionan David y Nicole, están todos colgados en su web. Y eso, gracias a todos por estar acá. Gracias David y Nicole. Muchísimas gracias, un gusto haber estado y intercambiando sobre este tema tan importante. Gracias Agustina, gracias a Plan País y a todos los que nos escucharon. Saludos. Hasta luego, nos vemos.